Hola gente, ¿qué tal? Bueno, arrancamos este video como podrán observar con dos protobars sobre la mesa. A nuestra izquierda tenemos el oscilador de Hartley y a nuestra derecha el oscilador de Colpitts. Dado que ambos osciladores tienen un desarrollo matemático similar, se me ocurrió hacerle un video a ambos osciladores al mismo tiempo. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Bien, arrancamos el video entonces. Hoy vamos a analizar los dos osciladores, como dijimos en la presentación. Y decidí hacer este video ya que hace un tiempo atrás me lo habían pedido uno de los comentarios y como yo siempre digo, yo los voy leyendo y a medida que puedo voy haciendo el video. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es una abstracción, es decir, vamos a estudiar este tipo de topología. En primer lugar, acá tenemos un amplificador en modo inversor, fíjense que tenemos acá RF, yo acá la llamé RS, esta sería la resistencia de feedback. Acá tenemos una resistencia un poco especial que se llama RG porque se llama resistencia regenerativa, ¿no? Y acá lo que tenemos punteado con esta línea verde es un conjunto de impedancias. Es decir, yo ahora voy a estudiar de manera teórica este conjunto de impedancias que más adelante va a ser un circuito tanque, pero lo vamos a estudiar de manera abstracta. Yo no sé si es un inductor, si es un capacitor, no sé nada. Y yo la llamé Z1, Z2 y Z3. Entonces lo primero que vamos a hacer, y ya arrancamos con el desarrollo matemático, es plantear el divisor de tensión. Pero fíjense que acá es un divisor un poquito especial. Yo esta parte aclaro que la traje un poquito más masticada, por decirlo de alguna manera, con lo cual lo vamos a ver un poquito más rápido. Entonces, decimos que tensión de salida es igual a Z sub P dividido ZP más RG por Z1 dividido Z1 más Z3 por tensión de entrada. Bueno, ¿quién es ZP? ZP es el paralelo entre Z2 y Z1 más Z3. Esta cuenta me da todo esto que está acá, Z2 por Z1 más Z3 dividido la suma de las tres. Bueno, y acá se viene el lío. ZP lo tengo que reemplazar acá, ¿no? Donde dice ZP pongo todo este choclo. Entonces reemplazo 2 en 1 y resulta esto que está acá. Bueno, no importa, vamos a trabajarlo un poquito. Lo primero que voy a hacer yo es sacar denominador común acá, ¿no? Entonces me va a quedar RG multiplicado por todo esto. Y ahora lo que voy a hacer es resolver el cociente de fracciones. Como decimos acá, esto es producto de extremos dividido producto de centro. O sea, este por este y este de acá por este de acá. Entonces hacemos esa operación, me vengo más para abajo y me queda todo esto que está acá. Y ahora me fijo, hay algo que se puede simplificar siempre y cuando se pueda, ¿no? Obviamente con las reglas de simplificación que corresponden. Este se va con este, me queda esto que está acá y me fijo nuevamente y este se va con este. Y finalmente, si reacomodo todo un poquito y lo dejo más lindo, me queda todo este choclo que está acá. Ahora bien, nosotros estamos haciendo un estudio muy abstracto, pero ahora vamos a darle un poquito de razón a esto. Un poquito todavía, va a seguir siendo abstracto, pero un poco menos. Voy a decir que las impedancias Z1, Z2 y Z3 son reactancias puras, o inductores o capacitores, ¿no? Ideales, ¿no? Obviamente, 100% ideales. Bueno, entonces yo voy a hacer el reemplazo de la siguiente forma. Voy a decir que Z es igual a JXN, ¿no? Donde el subíndice N representa la inductancia 1, 2 o 3, según corresponda, ¿no? Entonces reemplazo Z por JX y me queda todo esto que está acá. Bueno, ahora hacemos la regla de la J, ¿no? Que eso ya lo hemos hablado en otro video. J por J es J al cuadrado. Por definición es menos 1, entonces me queda menos x1, x2. Acá saco factor común J, entonces acá nuevamente me queda J cuadrado, o sea, menos x2 por x1 más x3. Y acá saco factor común J. De esta manera yo acá veo que la única parte compleja es esta parte, ¿no? JRG por x1 más x2 más x3. Bien, en otros videos hemos visto que para que el oscilador funcione existe el criterio de Barkhausen, que ya lo estudiamos en otro video, les dejo el link por acá arriba, no lo vamos a volver a ver, no lo voy a repetir, pero lo que teníamos que hacer es lograr un desfasaje de 180 grados, ¿no? Vamos a explicar esto un poquito mejor. Acá tengo que tener un desfasaje de 180 grados, para acá tener otro de 180 grados, porque esto es un amplificador inversor,
con lo cual juntamos 360 grados. Eso decía el criterio de Barkhausen. Y otra cosa que nos pedía este criterio es que la ganancia sea unitaria, con lo cual tenemos que garantizar que acá haya un desfasaje de 180 grados y la atenuación que yo tenga en esta red de impedancias sea igual a la amplificación de esto operacional, con lo cual es lo que yo tengo que estudiar. Bien, recordando entonces al amigo Barkhausen, lo que yo necesito para que tenga 180 grados de desfasaje, que la parte compleja sea cero. Entonces, bueno, agarro esta parte que es RG por todo esto y lo igualo a cero. RG lamentablemente se nos va a pasear y me va a quedar x1 más x2 más x3 es igual a 0. Bueno, tengo una ecuación y tres incógnitas, no nos vamos a volver locos, sería un sistema compatible indeterminado matemáticamente hablando, así que despejo uno y veo qué hago. Bueno, yo en mi caso despejé x3, me va a quedar menos x1 más x2 y lo llamo 4. Hasta acá todo bien. Ahora yo lo que necesito saber es cuánto va a atenuar esa red de impedancias que vimos arriba. Entonces lo que voy a hacer es tomar esta ecuación que encontré acá, es esta que está acá, y voy a reemplazar x3 por esta igualdad, ¿no? Ya reemplazo la ecuación anterior por 4, ¿no? Como dice acá. Esto se lo dejo en GitHub, después el que quiere lo baja, no hay problema, como siempre digo. Bueno, hacemos el reemplazo. Obviamente la parte compleja me tiene que dar igual a 0, como puse acá, si se dan cuenta les da 0. Y donde decía x3, acá también reemplazo. Y entonces me va a quedar x1 menos x1 más x2. Bueno, esto se va a pasear, este menos se va con este menos. Bueno, acá lo simplifiqué. Y acá me queda, si yo hago la regla de signos, x1 menos x1 menos x2. Bueno, este menos se va con este menos, como lo dije recién, este x2 se va con este x2, me queda este menos, y me queda x1 sobre x2 menos, negativo, ¿no? Bueno, ahora lo que voy a hacer es, de la ecuación 4, encuentro una relación de x2 en función de x1 y x3, ¿no? O sea, despejé, le saco factor común menos 1 y me queda menos x1 más x3. O sea que esta igualdad de x2 la reemplazo acá. Fíjense que este menos con este menos se va a pasear, acá está este con este, y me va a quedar x1 sobre x1 más x3. Y esta es la atenuación que tiene esta red de impedancia, es la función de transferencia. Yo la puse en función de x1 y x3 porque en algunos libros está escrita de esta manera. Si bien este tema en algunos libros está, la verdad que no está muy bien explicado, así que por eso quise hacer el desarrollo matemático. Pero bueno, hasta ahora está todo muy teórico, fue todo muy abstracto, vamos a darle un poquito de sentido, ¿no? Y acá empieza lo divertido. Fíjense, acá puse de nuevo el circuito, ¿no? Para que esté un poquito más didáctica la cosa. Entonces yo tenía tres impedancias, ¿no? Z1, Z2 y Z3, y lo que nosotros estudiamos es su atenuación ahora, ¿no? Y además por el criterio de Barkhausen encontramos una relación para que se cumpla el desfasaje de 180 grados. Después con esa relación tenemos que encontrar la frecuencia, ¿no? Para que eso ocurra. Ahora lo vamos a hacer. Pero lo que voy es a lo siguiente. Yo tengo esta red de impedancias. Si Z1 es un inductor, si Z2 es un inductor y si Z3 es un capacitor, el oscilador es de Hartley. ¿Tá? Si Z1 es un capacitor, si Z2 es un capacitor, no está acá el machete, si Z3 es un inductor, el oscilador es el de Colpitts. Estos osciladores en la mayoría de los libros están así, pero sin esta resistencia, ¿no? Recuerden que estos osciladores son muy viejos cuando fueron desarrollados, más o menos por el año 20, 18 y 20, creo que Hartley fue en el 18 y Colpitts en el 20, se usaban amplificadores valvulares, con lo cual yo necesitaría imitar a ese tipo de amplificadores. Es por eso que está esta resistencia RG acá. Además que es una resistencia regenerativa, ¿no? Fíjense que sale de la salida y una porción de la salida vuelve al circuito tanque, ¿no? Retroalimentándolo. Es por eso que está RG. Bien, entonces ya hemos visto cómo es la atenuación, vimos cómo es el oscilador de Hartley, ¿no? Y el de Colpitts. Ahora vamos a estudiar Hartley, acá está el muchacho. Este oscilador fue inventado en 1918 por este muchacho que lleva su nombre. Y entonces acá ya tenemos
nos salimos un poco de lo abstracto y sabemos qué son las impedancias, ¿no? Z1 es un inductor, Z2 también y Z3 es un capacitor. Bueno, yo tengo que seguir estudiando este oscilador. Esto no termina acá, entonces tengo que estudiar las reactancias ahora. Entonces XL1, la de acá, va a ser J omega L1, XL2 y lo mismo, J omega L2, y XC3, la reactancia capacitiva, 1 sobre J omega C3, ¿no? O menos J sobre omega C3. Recuerden que la J tienen que ir en el numerador y cuando yo la quiero pasar para arriba, multiplico numerador y denominador por J, me queda J sobre J cuadrado o menos J en el numerador. Ya lo hemos visto en otro video, así que eso seguro ya lo recontra saben. Bien, ahora lo que yo tengo que hacer es encontrar la frecuencia para la cual se cumple esta igualdad, que está acá, ¿no? Que es una igualdad que encontramos más arriba, ¿no? Por culpa del criterio de Barkhausen. Entonces, ahora lo que hago es reemplazar acá en estas tres reactancias. Donde dice X3, pongo menos J sobre omega C3, menos J omega L1 más omega L2, ¿no? Acá ya directamente, acá hay un menos, ¿no? Por eso lo respeté acá. Y acá directamente ya saqué factor común J. Menos J con menos J se van a pasear porque están en los dos miembros de la igualdad. Entonces ahora sacamos factor común omega, que es común en los dos términos, y me queda L1 más L2, ¿no? Sería la suma de inductancia, por lo tanto, esto se suele llamar inductancia equivalente, ¿no? Como yo le puse acá. Bien, entonces ahora la llamo inductancia equivalente. Esta omega cuadrado pasa acá multiplicando, esto pasa dividiendo, yo acá hice una permutación y me queda que omega cuadrado es igual a 1 sobre inductancia equivalente por C sub 3. Omega cuadrado, ¿no? Acá pasa como raíz, me queda un radical y después que pasé el radical reemplazo omega por 2pi por f, ¿no? Y despejo f, ¿no? Esto lo hice en un solo paso, pero bueno, me faltan algunos pasos, pero bueno, ustedes ya saben despejar, ¿no? Se supone. Entonces la frecuencia me queda 1 sobre 2pi raíz cuadrada de inductancia equivalente por la capacidad que tenga en el oscilador. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cálculo. Estos son los valores que yo tengo en el laboratorio. Vamos a calcular todo. Así ven cómo se hace, ¿no? Y qué conclusiones podemos sacar. En primer lugar, yo tengo un inductor de 2 milihenry y el otro también, son hermanitos. Lo saqué de una placa, no me acuerdo de dónde, pero bueno, yo me gusta reciclar componentes. Capacitor de 100 nano. Y después tenemos la resistencia regenerativa RG. Normalmente se usan valores entre 100 y 200 ohm. Fíjense que esto también va a incidir un poco en la ganancia de esto operacional, ¿no? Yo usé 100 ohm, creo que está bien, pero si la pueden agrandar un poquito también van a tener que modificar la ganancia. Después tenemos R3 que es 2K2 y la resistencia de feedback yo directamente puse un potenciómetro para después ajustarlo, ¿no? Nosotros podemos calcular una ganancia mínima ideal, pero después la real va a variar, puede ser un poquito más o en mi caso es un poquito menos. Bien, una vez que tengo todos los componentes, calculo la frecuencia. Esto es 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la inductancia equivalente por la capacidad. Bueno, acá hice todas las cuentas, no tiene sentido que les lea todo, pero bueno, me da 7,7 kHz, ¿no? Como dice acá. Esta es la frecuencia que va a oscilar este circuito tanque. Calculamos las reactancias inductivas, 2pi por f por L, como las dos son del mismo valor, son iguales, me da 102.4 ohms. Y por último calculamos la reactancia capacitiva con esta fórmula que ustedes ya conocen y me da 204,9 ohms. Bien, entonces nosotros acá hacemos la función de transferencia que ya calculamos, reemplazo x1 y x3 y me da 0,3 periódico, ¿no? Lo cual es más o menos un tercio. Recordemos que por el criterio Barkhausen yo necesito que la ganancia del lazo total sea unitaria, con lo cual si yo tengo una atenuación de un tercio, la ganancia tiene que ser de aproximadamente 3. Así que bueno, vamos a ver esto en un simulador. Bien, estamos acá entonces en LTSpice. Esto está bueno para simular porque es todo un reto, ¿no? Porque es un oscilador.
y a veces puede que esto no funcione, así que no se frustren. Yo acá lo que usé es un amplificador operacional que yo descargué el modelo de simulación de la página de Texas, es un TL072, si mal no recuerdo. Sí, TL072. Y bueno, a mí me anduvo, pero bueno, no se frustren porque a veces usan otro operacional que yo ya probé y no oscila, ¿no? Porque es una condición bastante particular para usar un operacional y muchas veces no funciona. Esto en realidad lo que hace al principio es amplificar un poco de ruido. Este ruido viene acá por el feedback, alimenta este circuito y ahí empieza la oscilación. Le puse fuente partida que está acá. Y bueno, acá están los componentes que les mostré recién, ¿no? Y acá, bueno, usé un feedback de 4K. Si lo dividen por 2,2, le da que la ganancia es mucho menor que 3, ¿no? Incluso es mucho menor que 2, porque 4 dividido 2,2 es menor que 2. Así que bueno, por lo menos en el simulador yo logré este resultado, ¿no? Que ya con este valor oscila. Y vamos a ver qué sucede. Así que le damos a Run. Y fíjense, primero no pasa nada, después de algunos milisegundos empieza a oscilar y se genera esa señal, ¿no? Que es la que nosotros queremos. Ahora bien, ustedes me van a decir, pero esta señal no está linda, está saturada. Bueno, con el simulador lo que sucede es lo siguiente, si yo esta resistencia de feedback la achico, esta oscilación no se achica y si la sigo achicando llega un momento que no tengo oscilación, o sea que oscila y satura o directamente no oscila. Bueno, eso es un problema del simulador, no se vuelvan locos, pero para tener una aproximación de lo que puede pasar en la realidad está bastante bien. Otra cosa que vamos a mirar acá en el simulador es el inicio. Fíjense que acá empieza a oscilar. Es muy parecido a la realidad, pues está bueno mirarlo, no hasta que empieza a saturar y ahí se queda. Y lo último que quería mirar en el simulador es la frecuencia, ¿no? Yo voy a hacer clic acá, voy a abrir una ventanita y abajo a la izquierda ustedes pueden ver la frecuencia que dice 7,29 kHz. Cuando nosotros teóricamente me dio 7,7 kHz, me dio un poquitito por arriba, ¿tá? Y acá me está dando un poquitito por debajo. Así que bueno, vamos a probar este circuito en el laboratorio. Bueno, estamos acá en el laboratorio, como siempre, vamos a hacer la parte práctica, ¿no? Para que toda la parte matemática y teórica que vimos tenga sentido, ¿no? En el laboratorio, si no, no tiene gracia. Y acá tenemos el oscilador de Hartley. Bueno, hay varias cosas acá para nombrar. En primer lugar, tengan paciencia porque la protoboard acá no ayuda, ¿tá? Si pueden, en vez de usar este tipo de potenciómetros, pueden usar un potenciómetro multivuelta. Pero bueno, yo con este no tuve mucho problema, pero a veces sí. Tengan mucha paciencia con los falsos contactos y tengan mucho cuidado con qué operacional van a usar. Yo voy a usar un TL072 original. Siempre digo lo mismo y lo voy a seguir repitiendo porque si acá ponen uno que no es original, puede ser que esto no funcione bien, ¿está? Recuerden que el amplificador va a amplificar por 3, ¿no? Y que la frecuencia del sistema no sea demasiado alta, porque el operacional a altas frecuencias pierde ganancia. Eso también lo tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Porque si no, no va a poder amplificar el operacional y no va a poder oscilar. Estos circuitos generan una señal senoidal de muy buena calidad, muy buena, incluso en alta frecuencia, con lo cual, si ustedes quieren trabajar con frecuencias más altas, les va a convenir amplificar con transistores. Pero bueno, para verlo de manera teórica y jugar con un operacional a bajas frecuencias, obviamente que se puede. Bien, ya tenemos enchufado el osciloscopio. Fíjense que esta es la salida. Me está dando una señal senoidal de muy buena calidad, muy limpia, ¿no? Pese a estar en protoboard. Yo creo que esto soldado en PCB va a andar muy bien. Y tenemos una tensión pico a pico de salida, ¿no? De 760 milivolts y una frecuencia de 7,5 kHz, un poquitito por debajo de la frecuencia que nosotros calculamos teóricamente y que también nos dio el LTSpice, ¿no? Así que estamos coincidiendo bastante. Habría que ver la tolerancia de los componentes, ¿no? Siempre volvemos sobre los mismos problemas. Vamos a amplificar un poquito más. Fíjense que ahí oscila un poquito, si lo amplifico un poco más, vamos a cambiar la escala
del vertical, un poquito más, y ahí ya se empezó a deformar, ¿no? Bueno, ahí me pasé, así que ahora lo achicamos un poquito. Bueno, tiene algún falso contacto, pero bueno, como podrán observar, la señal que genera es muy buena. Ahora tiene un poquito de ruido porque tiene algún falso contacto por algún lado. Fíjense, yo lo voy tocando y se modifica. Bien, ahora lo que hice fue entonces habilitar otro canal donde nosotros vemos la salida del circuito tanque. Si se fijan, en celeste tenemos la salida del circuito tanque. Fíjense que está a la misma escala de un volt del vertical. Y en violeta tenemos la salida del operacional y están desfasadas exactamente 180 grados, con lo cual en este circuito, además de tener el oscilador y la señal senoidal, tenemos una señal un poquito más atenuada, pero también con 180 grados de desfasaje, lo cual está muy bueno también. Lo último que les quería mostrar antes de que me olvide es ver cómo arranca la oscilación, ¿no? Yo les dije que el amplificador amplifica un poco de ruido, ese ruido va al circuito tanque y así empieza a retroalimentarse el sistema. Entonces, vamos a poner el osciloscopio en single. Yo ahora prendo la fuente de laboratorio, bien digo, y lo que vamos a ver es eso. Fíjense que acá tenemos una amplificación bastante grande, un pico y acá pico positivo, después uno más pequeño negativo y acá empieza la oscilación, ¿no? Chiquitita, pero ahí arranca, ¿ven? Es muy parecido a lo simulado en el Elite Spice y la verdad que me sorprende que sea tan parecido, ¿no? No es exactamente igual, pero se parece bastante. Bien, continuamos entonces con la teoría. Vamos a ver ahora el otro oscilador que nos queda, ¿no? El último, que es el oscilador de Colpitts. Este oscilador, como ya vimos, lleva dos capacitores y un solo inductor. Normalmente este oscilador se usa más que el de Hartley, porque suele ser más cómodo de fabricar, ¿no? Al tener un solo inductor y dos capacitores suele ser más pequeño, entonces la gente suele utilizar este. La verdad que son muy parecidos, los dos trabajan de manera muy similar, así que eh, solamente el de Colpitts es mejor solo por esto, ¿no? También a veces en el oscilador de Hartley, como lleva dos inductores, algunas personas lo que hacen es usar un solo núcleo y poner el inductor con un tap central. De esa manera tienen un solo inductor, ¿no? Solamente con la derivación central, pero tienen que tener cuidado porque hay que calcular la inductancia mutua de ese inductor, ¿está? Es la única precaución que hay que tener. Después, bueno, son parecidos. Pero bueno, este oscilador fue creado en 1920 por el muchacho que está acá, Colpitts. eh, y bueno, lo que vamos a hacer ahora es calcular su frecuencia, ¿no? Entonces planteamos todas las reactancias capacitivas e inductivas y lo reemplazamos nuevamente en esta ecuación que ya estudiamos previamente. Como podrán observar, la matemática de uno y del otro es muy parecida, ¿no? Por eso dije, bueno, matamos dos osciladores de un tiro, ¿no? Como los pájaros. Entonces, reemplazamos, X3 es un inductor y X1 y X2 son dos capacitores. Reemplazamos acá, negativo se va con negativo, así que me queda todo positivo, ¿no? Saco factor común menos J, quiero decir. J con J se van a pasear. Punto acá omega para acá y me queda omega cuadrado, L sub 3 o L como lo quieran llamar. Y acá, si sacamos denominador común, me queda C1, C2 y en el numerador C1 más C2. Y esto es 1 sobre la capacidad equivalente, ¿no? Como sumar dos capacitores en serie. Entonces, de acá despejamos el cuadrado, ¿no? Pasamos el L dividiendo, esto lo llamo capacidad equivalente para que quede más lindo. Distribuimos el radical respecto del cociente y me queda 1 sobre 2pi raíz cuadrada de L por la capacidad equivalente. ¿Está? Esta es la fórmula de la frecuencia para que empiece a resonar este circuito tanque. Bien, vamos a hacer un ejemplo de cálculo. Ojo, como yo ya dije, con la frecuencia. No se vayan a frecuencias muy altas porque el operacional puede que no lo sepa manejar bien.
o que tenga alguna atenuación en esa frecuencia, ¿no? Tienen que leer el datasheet del operacional y ver si pueden amplificar a esa frecuencia. Yo por eso uso frecuencias bajitas, por este sí me quedó una frecuencia un poco más alta. Entonces, calculamos la capacidad equivalente. Fíjense que yo ahora no calculo el recíproco, ¿tá? Acá me quedó 1 sobre capacidad equivalente y acá es capacidad equivalente, ¿está? No es 1 sobre porque acá no tengo 1 sobre, sino que lo voy a reemplazar acá. Ojo con eso. Entonces esto es C1 por C2 dividido C1 más C2. Yo voy a usar dos inductores de 1 microfaradio multicapa y un inductor de 53 microhenry. Bien, una vez que tenemos la capacidad equivalente, calculamos la frecuencia. 1 sobre 2pi raíz cuadrada de 56 microhenry y 0,5 por 10 a la menos 6 faradios. Y esto me da aproximadamente 30 kHz. ¿Está? Bien, calculamos las reactancias capacitivas, como son los dos capacitores iguales, calculamos una sola, obviamente, y me da un poquito bajo, ojo con eso, me da 5 ohms. La reactancia inductiva me da 10 ohms. ¿Está? Y entonces si calculamos nuevamente la función de transferencia, o sea, la atenuación que me va a ofrecer esta red de impedancias es 5,29 dividido 5,29 más 10, lo que me da 0,3. Y nuevamente volvemos a lo mismo, y es que si ustedes usan o dos capacitores iguales o dos inductores iguales en el de Hartley, la atenuación va a ser de 1/3, ¿está? Entonces la ganancia tiene que ser aproximadamente de 3, ¿no? Porque 3 por 1/3 me da 1. Bien, venimos acá al simulador nuevamente. Fíjense, acá tenemos todo cargado, ¿no? Los dos capacitores, el inductor y los demás es exactamente igual. Misma fuente, la resistencia regenerativa también es igual, solo que cambié un poquito las resistencias acá, que usé 10K y 30K, o sea que la ganancia es aproximadamente de 3. Le damos a Run, pinchamos en la salida y fíjense que acá empezó a oscilar. Nuevamente acá se ve el inicio, ¿no? Parecido a lo que vimos recién en el osciloscopio, muy parecido, no igual. Y bueno, vamos a hacer zoom por acá, chiquitito. Y acá hacemos una ventanita para leer la frecuencia, más o menos. Y nos da abajo a la izquierda, bueno, ahí se me movió, por ahí más o menos, 30 kHz, 30,25. Bueno, nos dio muy parecido a lo que nos dio teórico. Así que bueno, nos queda probar este circuito en el laboratorio. Bien, bueno, vamos a hacer el último laboratorio del video entonces. Fíjense que acá tenemos otra vez el operacional, acá tenemos un inductor y dos capacitores, ¿no? En el laboratorio anterior me olvidé mostrarlo eso, pero bueno, igual era evidente, ¿no? Tenemos una resistencia RG de regeneración de 100 ohms, una RS de 2K2 y un potenciómetro ajustable de 10K. Bien, ya tenemos enchufado el osciloscopio, si se fijan no hay oscilación y es que yo moví el potenciómetro sin cualquier posición. Entonces lo vamos a ir moviendo despacito, fíjense que ahí aumenta el ruido, pero no oscila, y ahí arrancó, ¿no? Bueno, vamos a cambiar el vertical. Bueno, ahí está bastante bien, ¿no? Tenemos una señal bastante chica, a ver si lo podemos amplificar un poco más, si nos deja, sí, ahí está. Bien, tenemos una señal de 1,29 volt pico a pico y una frecuencia de 31 kHz. Bastante parecido a lo que habíamos visto en la teoría, ¿no? Fíjense que la senoidal es muy linda, tiene un poquito de ruido, ¿no? Pero bueno, estamos en protoboard, pero se ve bastante bien. ¿Podría tener un poquito más de frecuencia? Bueno, sí podría. Recuerden siempre mirar la hoja de datos, ¿no? Y respetar las características del amplificador operacional. Si ustedes necesitan más frecuencia, como yo ya dije hace un rato, lo que tienen que hacer es amplificar con un transistor, ¿tá? Pero bueno, si ustedes quieren que lo haga transistorizado, bueno, quedará para otro video. Así que bueno, gente, el video queda acá, no los quiero torturar más. Espero que les haya gustado, pónganle me gusta y nos vemos la próxima. Chau, chau.